Shalom Alejen. En esta oportunidad vamos a estar estudiando una nueva porción de la Torá. Vamos a estar estudiando una nueva parashá. Como siempre, todas las semanas tenemos un estudio de la Torá y a través de ella vamos aprendiendo tantos principios y fundamentos que nos ayudan a poder llevar nuestra vida apegada más a lo que Hashem ha establecido para bien, y de esta forma poder transitar tomando decisiones en la vida que nos permitan caminar de forma correcta. En esta oportunidad la parashá es la parashá Vayigash. La parashá Vayigash traduce como y se acercó. Y se acercó. Está en Breshit o Génesis 44, 18 hasta el capítulo 47, 27. Cada parashá nos va aportando herramientas y recursos que nos permiten estar más conscientes de nuestra vida, de lo que hacemos o dejamos de hacer. Y de esta forma, al elevar nuestro nivel de conciencia, vivimos más apercibidos de la realidad que tenemos, buscando la verdad que está detrás de ella para actuar de forma correcta. Por eso, cada parashá es parte de este manual de instrucción perfecto dado por Hashem para bendición de nuestra vida. Esta parashá Vayigash, que traduce como y se acercó, nos muestra un evento sumamente importante porque vemos la actuación de Joseph y sus hermanos y es como la culminación de una etapa que había empezado muchos años previos y que ahora está culminando con el cumplimiento de lo que Hashem le había revelado a Joseph en sueño. Pero para que esto se dé, es necesario que nosotros podamos evaluar muchas cosas que a veces se dan y no se le presta la atención debida. Nosotros vemos como que el principio de Joseph y el final de Joseph, y así hacemos con muchos personajes, pero lo que sucede en el medio, lo que sucede entre estos dos puntos, que es donde se desarrolla toda la vida, que es donde se ve el proceso, donde se ve todo lo que la persona vive para llegar al otro punto, es lo que muchas veces no tomamos en consideración. Y allí está la clave de poder hacer las cosas de la mejor forma y alcanzar la meta en nuestra vida, que está conectada con nuestro propósito. Por ello, en la Tanakh vemos nosotros y está narrada la historia de diversas familias que tuvieron grandes problemas. En la Tanakh, Hashem no eliminó o no obvió todas estas dificultades, todos estos conflictos, todas estas crisis, obstáculos y adversidades que se dieron para mostrarnos la realidad de ellos y darnos cuenta que a pesar de que el tiempo pasa, los problemas en los seres humanos son prácticamente los mismos. Quiere decir que si nosotros aprendemos de ello, pudiéramos tomarlos como referencia y aplicarlos a nuestra vida y de esta manera hacer las cosas mucho mejor. Así que vemos dentro de la Tanakh diversas familias que tuvieron grandes problemas, conflictos, crisis, de todo, inclusive odios tan fuertes como el caso de Caín y Abel, que un hermano terminó asesinando a otro. Posteriormente, por envidia, por celo, por tantas cosas, vemos hermanos gemelos, como el caso de Jacob y Esaú, donde Esaú tenía tanto resentimiento, tanta raíz de amargura, que en un momento dijo: llegará el día en que mis padres mueran y yo iré contra mi hermano. O sea, desear la muerte, que a pesar de que pasa el tiempo no se perdona.
de que tiene en su mente que cuando mueran sus padres va a ir contra su hermano. Vemos también acá cómo Joseph tuvo que lidiar con los celos, con el odio de sus hermanos. Y eso no es sencillo para alguien de su edad, que de igual manera también lo vio David con sus hermanos. Cómo lo menospreciaron, cómo lo desacreditaron, cómo no fue tomado en cuenta. Ni siquiera cuando el profeta llegó a la casa de su padre y fueron llamados sus hermanos, él no fue tomado en consideración. Quiere decir que todos nosotros, al igual que todos estos personajes, vivimos una realidad de la cual no podemos escapar. Y es que el ser humano es complejo por todo lo que internamente posee. Y a pesar de que hay hermanos que son gemelos, hermanos que nacieron de padre y madre en la misma casa, dormían en el mismo cuarto, la misma formación y atención, pueden ser tan pero tan diferentes. Y eso siempre lo vemos nosotros. Así que si en la Tanaj aparece todo esto, nos muestra que no somos los únicos que hemos pasado por situaciones difíciles a nivel familiar. Y cómo llegar a superar los conflictos familiares es sumamente importante. Cuando vemos todos estos personajes y todos los que experimentaron, vemos que son ellos pilares de la fe, hombres que se mencionan como ejemplo a seguir, personas que de alguna manera transitaron una senda dejando como que una guía. Vemos personas que de alguna manera siempre se admiran por lo que lograron alcanzar, pero no podemos obviar sus errores, sus caídas, sus fallas, sus conflictos, sus crisis, sus problemas familiares y todo lo que ellos pasaron. Si esto es así, solo podemos decir qué podemos esperar nosotros, qué puedo esperar yo. Si todos estos hombres vivieron esto, esto nos indica que no hay una vida plena, tan maravillosa, llena de paz, de armonía, donde no hay problemas, ni conflictos, ni crisis, porque eso no existe. Siempre vamos a vivir este tipo de episodios, siempre vamos a tener que lidiar con problemas, siempre vamos a tener que estar tratando de superar adversidades, luchando contra muchos obstáculos, porque estamos caminando dentro del propósito. Estamos estableciendo objetivos que le dan sentido a la vida y se lucha para alcanzarlo. Cuando estamos haciendo esto, estamos viviendo realmente. No hacerlo simplemente es existir, y muchas personas en este mundo solo existen, pero no viven. Algo que debemos tomar en consideración y que creo pertinente es que en esta vida del cielo designan en qué lugar y familia vamos a nacer, vamos a crecer, nos vamos a desarrollar hasta que llegue un momento en que salimos de ese hogar para formar otro, pero sigue existiendo esa conexión o esos lazos con ese hogar. Muchas veces esos lazos se mantienen mientras que los padres están vivos, pero vemos familias que esa unidad solamente la mantenían, era los padres. Al morir los padres hay un distanciamiento, cada quien se va alejando, y eso también es parte de la influencia que puedan ejercer las parejas que vienen a formar parte de esta familia. Con quién se casa uno, con quién se casa el otro, es relevante en todo esto porque son personas que pueden influir para acercar y fortalecer más los lazos familiares, o pueden ser personas que más bien distancien, alejen a la persona de ese núcleo familiar. Vemos casos como esos y es lamentable. Así que
Si nosotros estamos en una familia, debemos tener presente que la verdad es que no la escogimos, simplemente fuimos designados a ella. Que no nos guste, que de pronto somos diferentes, que cómo es posible que vean las cosas de una manera distinta, que yo no tolero esto, yo no soporto lo otro. Todo eso lo podemos llegar a vivir, pero es por algo que va más allá de tu realidad que Hashem permitió que tú vivieras en ese lugar. Porque nada es casualidad, nada llega porque sí. Todo está dentro de un plan, y si estamos en ese lugar, en esa familia, con todo lo que pudiera experimentar la misma, es porque de esa familia algo debemos aprender, sea lo bueno para que podamos desarrollarlo, o sea lo malo para que sepamos de qué cuidarnos. Y quedará de parte de cada persona evaluar si va a ser luz en esa familia o simplemente va a vivir quejándose, asumiendo una posición de víctima, y en vez de aportar respuesta, hacerse parte del problema. Eso queda ya de parte de cada quien cuál va a ser su actitud. Pero vemos que lo sucedido previamente entre estos hermanos y Joseph, que es lo que estamos viendo en esta etapa, no fue fácil. Primero, por la edad de Joseph. Segundo, se asume que los hermanos mayores de alguna manera protegen a los menores. Pero no fue así. Lo sucedido previamente entre hermanos y la actitud de ellos contra Joseph no es la mejor. Pero en su momento, estos hermanos tendrían que vivir lo que hicieron contra Joseph. Y aquí lo empezamos a ver cuando estudiamos estas parashot y nos empiezan a mostrar todo este desenlace y cómo se superaron los conflictos familiares. Nunca olvidemos que aunque seamos confrontados con nuestras acciones negativas, Hashem siempre las usa para cumplir sus propósitos. Ese es el bien oculto detrás de todo lo malo que podemos llegar a ver. Y es aquí cuando apreciamos cómo Joseph nunca se apartó de su propósito por debilidades sentimentales, por las emociones, por el entorno. No utilizó el medio para justificar el hecho de yo me aparto o yo voy a hacer algo diferente. No, él se mantuvo enfocado y centrado en aquello que Hashem le reveló, porque la palabra de Hashem era su garantía. Él mantuvo una posición hasta llegar a la meta. Quejarse de su experiencia pasada y de todo lo sucedido con su familia no lo iba a ayudar en nada para alcanzar el propósito. Todo lo contrario, lo podía estancar. El recuerdo lo podía lastimar mucho más. Eso podía generar raíz de amargura, grandes resentimientos contra sus hermanos, quejarse y tantas cosas que nosotros siempre, cuando vivimos este tipo de experiencia y asumimos que no es justo, que cómo es posible que nos pase, son tantas las cosas que nos pasan por la mente que necesitamos en verdad evaluar muy bien todos estos pensamientos. Así que es importante tomar en cuenta todo esto y que el comportamiento dentro de la familia debe ser de una forma en que no se genere Ain Hara. Ain Hara es el mal ojo, es lo que alguien pudiera desearte para mal, o simplemente no te desea bien porque tú tienes algo que la persona quiere, o tú tienes algo que de acuerdo a su criterio tú no te mereces. Y debemos cuidarnos muy bien. Dentro del hogar
No se puede tener preferencias, no se pueden tener actitudes donde se destaque uno sobre el otro, tampoco las comparaciones que son tan dañinas. Tú deberías ser como tu hermano, mira lo que hace tu hermano, tú no vas a llegar lejos, tu hermano sí. Y esas cosas que van afectando la vida de uno, de sus propios hijos, y que de alguna manera crea una rivalidad entre los hermanos que no sabemos cómo puede terminar. Hay que cuidarse mucho de ello. Es importante cuando leemos ciertos detalles en la Torá y vemos que si Joseph era la persona de más autoridad en Egipto luego de Faraón, porque él era la persona que despachaba personalmente a todos aquellos que llegaban solicitando alimentos y todo esto. Fácilmente hubiera podido dejar a alguien encargado, como en su momento lo hizo, y que administrara todo. Pero hay un midrash que dice que Joseph sabía, porque tenía esa revelación de que sus hermanos iban a ir y que su sueño se iba a cumplir. Un midrash dice esto, que Joseph tuvo esta revelación, que tenía que él mismo estar allí, porque en uno de esos días se iba a cumplir el sueño que Hashem le mostró. Al punto que cuando ellos llegaron a buscar esa ayuda, a solicitar esa ayuda, él inmediatamente los conoció. Ellos no lo conocieron a él, primero porque él se fue siendo muy joven, y segundo, ya la manera de vestirse y todo esto, por ser una autoridad egipcia, evitaba que pudieran reconocerlo. O sea, estaba delante de sus hermanos y sus hermanos no lo veían. Muy parecido al Mashiach ben Yosef, que se presentaría delante de sus hermanos y tampoco lo verían. Así que todo esto se da en medio de episodios donde estamos viendo cómo se van desarrollando los eventos hasta que el sueño de Joseph se cumple. Sin embargo, hay situaciones que vivieron los hermanos de Joseph por lo sucedido con él previamente. Y es allí donde vemos el principio de Midá Keneged Midá. Ese principio de medida por medida. Los hermanos acusaron a Joseph de espiarlos con su padre cuando le iba a dar noticias a su padre y les contaba cómo ellos trataban a los hijos de las sirvientas, y lo llamaron espía. Ahora son los hermanos quienes son acusados de espías. Y esto sucede para que de alguna forma se haga teshuvá por el propio bien de ellos. Cuando pasa una situación como esta, lo primero que debemos preguntarnos es ¿qué quiere Hashem de nosotros? ¿Qué quiere Hashem enseñarnos con todo esto? Porque todo en la vida son lecciones, son esas clases, son esas enseñanzas que nos van dando, que nos van transmitiendo, y todo con el objetivo de que podamos cada día crecer más. El grave problema en la vida es que nos falta discernimiento cuando se dan estos episodios, cuando se dan estos eventos que vivimos. No saber cómo manejar este tipo de situaciones producto de la falta de discernimiento o de no tener un nivel elevado de conciencia es lo que no nos ayuda, y que luego esto puede generar un conflicto o una crisis mucho más grande, sobre todo en la familia, porque es donde más nos relacionamos. Con las personas con las cuales tenemos más contacto es con las cuales vamos a tener más roce. Por eso las relaciones entre pareja, las relaciones entre hermanos, padres e hijos y todo esto
es por la relación. Y esto es lo que hace que de alguna manera siempre exista fricción en los hogares y hay que saber cómo manejar las cosas. Porque si no es así, se van a escapar de las manos y vamos a vivir lamentablemente situaciones muy dolorosas. Es importante cuando vemos la vida de Joseph y lo sucedido con los hermanos, que en la vida nosotros debemos colocar un límite, sea nuestra familia, sea nuestros amigos o compañeros, en cuanto a situaciones personales. Que hay cosas en las cuales debemos establecer límites que están fundamentados en el respeto para que no nos sintamos invadidos o que de forma inconsciente le demos autoridad o le demos poder a otros y se sientan con el derecho de intervenir, como sucedió en estos episodios o como ha venido sucediendo en esta familia. No hubo límites, no hubo una marca para trazar el respeto y que de esta manera cada uno se cuidara. Y se debieron colocar, y en el caso de Joseph, mucho más, a pesar de que su actuación pudiera estar justificada por querer resguardar a sus otros hermanos, pero de alguna manera incurrió en la Lashon Hara. Y a pesar de ser su hermano, debían hacerle ver su comportamiento equivocado y no simplemente llenarse de celos, de envidia, sino llamarlo y decirle: hasta aquí se te permite esto, o su propio padre decirle: entiendo lo que estás diciendo, pero esto es algo que me compete a mí como padre. Tú no eres el padre. Muchas veces hay padres que de alguna manera tienen una relación con sus hijos que terminan estando como que de tú a tú o en el mismo nivel, y eso no es bueno, porque se pierde el respeto, se pierde la visión de lo que son como autoridad y difícilmente vamos a poder honrar a alguien a que vemos de igual o inclusive en su momento nos sentimos con el derecho de aconsejar, de opinar y decir algo que no nos corresponde. Entonces todo esto hay que llevarlo con equilibrio dentro de la familia y saber cómo hacer las cosas. Lamentablemente, en el caso de Joseph no fue así, y aunque todo esto terminó de buena manera y Hashem lo permitió porque era parte de su propósito, no podemos decir que todas las situaciones parecidas a esta van a terminar de la misma forma, porque no es así. No estaríamos siendo honestos, no estaríamos actuando en la verdad. Así que de esta manera sus hermanos actuaron de forma errada porque reaccionaron desde su herida o crisis emocional. Y no hay nada peor que alguien que habla a través de sus heridas. Cuando alguien no ha saneado internamente lo que tiene o lo que siente por otro, siempre eso va a estar allí. Y va a llegar un momento en que algo va a detonar cierto conflicto o cierta crisis, producto de no haber tomado las medidas pertinentes para evaluar lo que realmente hay en su corazón y de esta forma sacar todo aquello que no está bien. El problema es que a veces no le prestamos atención o simplemente no le damos el lugar que es o pensamos que es algo tonto, que no vale la pena, pero no es así. Y nos damos cuenta de ello es cuando vemos las consecuencias por algún detonante. Hay cosas que aprendemos también de esta situación y es en el momento en el cual Yehuda o Judá, como lo vemos en algunas versiones, va a interceder en favor de su hermano.
Y de allí la parashá, su título, que es Vaigash, que traduce como y se acercó, porque se acercó a Yosef. Yehudá es un maestro de tomar decisiones no impulsivas. Y para ser líder, y en su caso, que de allí vendría todo el linaje de los reyes de Israel, se necesita tener dos cualidades entre tantas, pero en este caso dos que son importantes. La tolerancia frente a ciertas cosas para evitar una reacción, y menos cuando la persona es impulsiva. Y lo segundo es reconocer los errores. Para muchas personas, reconocer sus errores les resta mérito, los desvaloriza, y más cuando son personas que tienen problemas de autoestima, cuando son personas que vienen con complejos o con traumas, es muy duro poder aceptar un error. Así que darnos cuenta que a veces las cosas no salen en el momento como nosotros queremos, mantener la tranquilidad hasta que llegue el momento apropiado. Saber que si Hashem ha establecido algo, eso se va a cumplir. Nosotros debemos disfrutar donde estamos en camino hacia donde vamos. Escuchaba al rabino decir que nosotros tenemos cosas que podemos llegar a controlar. Nosotros podemos controlar nuestra boca, nosotros podemos controlar nuestras manos y nosotros podemos controlar nuestros pies. Pero cuando nosotros empezamos a tener un nivel elevado de conciencia, cuando nosotros empezamos a despertar de esta realidad, un punto importante que debemos tomar en consideración es que aquello que podemos controlar, debemos darle el control a Hashem. Hay cosas que no podemos controlar. La vista, el olfato, el oído, no lo podemos controlar. Pero la boca, las manos y los pies sí. Y cuando empezamos a madurar, cuando empezamos a desarrollar mayor bitajón Hashem, cuando empezamos a caminar más enfocados en la verdad que en la realidad, cuando empezamos a tener mayor nivel de conciencia, cuando nos damos cuenta que no hay nada mejor y por nuestro bien que aquello que controlamos, darle ese control a Hashem. Hashem, sé tú el que controle mi boca, sé tú el que controle mis manos y mis pies. Que mis pies vayan hacia donde tú quieras. Es verdad que yo tengo unas manos y puedo tener un talento, puedo tener un don, puedo ejercer un oficio, pero que seas tú el que las use. Yo con mi boca puedo bendecir o inclusive maldecir. Sé tú el que me guíe para yo desarrollar ese dominio propio, para yo desarrollar ese control y poder expresar aquello que es conforme a tu voluntad, y que de esta manera siempre sea tu voluntad la que reine en nuestra vida y seas tú el que ejerza ese control. Y poder dejar a Hashem el control sin caer en la ansiedad. Y esto lo aprendemos de Judá. Judá se acerca a Yosef sin saber que su hermano para interceder, y a pesar de lo que él estaba viendo y de lo que él consideraba una injusticia por lo sucedido y muchas cosas, se dio cuenta que lo mejor era darle el control a Hashem de su boca, de sus manos y de sus pies. Y lo digo porque más adelante vamos a ver un comentario de un Midrash que expresa lo que en un momento pasó por la mente de Judá, y que simplemente él dejó eso en las manos de Hashem y se dio el control de aquellos sentidos que él podía controlar, y todo salió conforme a la voluntad de Hashem. Así que
la importancia de tener el sentido claro para alcanzar los objetivos en nuestra vida importante. La firmeza en nuestras convicciones son las que nos mantienen luchando constantemente para siempre seguir adelante en pro de alcanzar ese propósito que nos fue revelado. Y de esta manera, como estamos enfocados en el propósito, nos trazamos metas para poder alcanzarlo. Y cada evento, cada situación que se presenta, lo vemos como una oportunidad para poder crecer mucho más y estar en mejores condiciones para que cuando lleguemos a ese lugar o a esa tarea o aquello que Hashem haya designado como propósito, lo hagamos de la mejor forma. ¿Por qué muchas veces se atrasa el cumplimiento de ese propósito? Porque muchas veces no llegamos a donde deberíamos o no vemos aquello que nos fue revelado, porque lamentablemente no estamos preparados. Porque en nuestra condición, hablando de nuestro mundo interior, si llegamos a aquello que Hashem preparó, nosotros por nuestra condición lo vamos a destruir. No tenemos la madurez, no tenemos ese nivel de conciencia, no tenemos ese dominio propio, no conocemos nuestro mundo interior, no hemos trabajado nuestras cualidades. Estamos llegando en una gran desventaja. Y eso es lo que Hashem quiere evitar por nuestro bien. Él quiere preparar todas las condiciones para que lleguemos de la mejor forma y que en ese lugar podamos cumplir nuestro propósito. Por eso, mirar más allá de las limitantes y los obstáculos que se presentan y verlos como una gran oportunidad para crecer. Toda adversidad es parte del proceso de desarrollo para alcanzar madurez. Y por ende se debe luchar para obtener aquello que nos va a bendecir, pero al mismo tiempo se va a transformar en honra para Hashem. Así que si nosotros estamos entendidos de todo esto, vamos a ver las cosas con otros ojos y de esta forma vamos a disfrutar mejor el proceso. A veces estamos tan afanados o ansiosos por llegar o por ver aquello que deseamos, que no estamos disfrutando el camino para llegar a ello. Y es un camino que nos van a entregar tantas cosas que vamos a necesitar en ese lugar o en esa labor o para cumplir un oficio, que estamos perdiendo oportunidades y grandes herramientas que nos están dando, producto de un nivel de conciencia tan bajo por una ceguera tan profunda que no nos permite ver más allá. Estamos tan enfocados en la realidad que no estamos viendo la verdad oculta detrás de todo esto. Así que en Bereshit 44:18 o Génesis 44:18, en la Torá dice de la siguiente forma: y Judá, dice Baigash, y se acercó a él, que es Joseph o la autoridad, y dijo: ruego mi señor que pueda hablar tu siervo una palabra en presencia de mi señor, y no se encienda tu ira contra tu siervo, porque tú eres igual a Faraón. Uno lee este verso 18 rápido, pero aquí hay muchas cosas importantes que debemos tomar en cuenta o que debemos destacar. Dice lo primero: Yehudá le está pidiendo a alguien que es la máxima autoridad después de Faraón de hablarle. Dice: pueda hablar tu siervo una palabra en presencia de mi señor. Y en la Torá, cuando lo leemos, los comentaristas, y entre ellos Rashi, dicen que lo que le habló fue al oído. Todos nosotros sabemos que un desconocido no se le va a permitir que se acerque a una autoridad de un país y mucho menos hablarle al oído, porque la seguridad, porque las personas que están allí, todo esto, siempre van a resguardar a la autoridad.
y permitir que se acerque no es lo apropiado. Lo segundo, si no es apropiado acercarse, mucho menos luego de lo que él mismo expresa. Porque Judá dice, no se encienda tu ira contra tu siervo. O sea, ¿qué le va a decir Judá que él asume o por lo menos piensa que al decir aquello que al oído le va a comunicar, se puede encender la ira de Joseph como autoridad de Egipto contra Judá? Quiere decir que lo que le va a decir no es un halago. Algo tiene que decirle que pueda incomodar o afectar o hacer que se encienda en ira. Y luego le dice, porque tú eres igual al faraón. Y pudiéramos pensar que ahí lo que le está diciendo, bueno, tú eres una persona que está al mismo nivel, hablando de autoridad, de faraón, aunque entendemos que él está un poco por debajo de faraón, pero lo que está hablando es que él tiene el poder de actuar como faraón. Ahora, ¿qué es lo que vemos en todo esto? Judá aplica su sabiduría y todo lo que Hashem había dado a Judá, y por eso vemos cómo Judá es alguien interesante de estudiar, porque Judá es una persona que sus acciones nos pueden dar grandes lecciones de vida. Vemos lo sucedido entre él y Tamar y cómo actúa Tamar, pero también cómo actúa Judá. Tamar había actuado conforme a la ley y justificando el hecho de que quería tener descendencia, hizo lo que hizo. Judá, que estuvo con Tamar y le dejó aquello que luego ella presentó, Judá quiso actuar contra ella, también apegado a la ley. Porque si no tiene una pareja, porque sus esposos, que eran los hijos de Judá, habían muerto, ¿cómo es que Tamar está embarazada? Conforme a la Torá, es evidente que se había acostado con otro hombre. El asunto es que con quien se acostó fue con el mismo Judá. Pero vemos algo importante en Tamar y en Judá. Tamar nunca desacreditó a Judá. Ella pudo decir, este hombre hizo esto en público. Y tenía elementos para probarlo. Pero ella no lo hizo. Porque cuando ella estuvo con Judá, estuvo por un propósito. Y si ella actuaba de esa manera, quiere decir que mintió a sí mismo cuando buscó a Judá. Quiere decir que cuando ella buscó a Judá, no lo hizo por un asunto espiritual, por un asunto de la Torá, por un asunto de tener descendencia. Como veía yo a una persona explicando todo esto y dice, cuando alguien se une o tiene relación, hablando de intimidad con otra persona, está demostrado que el ADN se ve involucrado en todo esto y se transfiere algo hacia la otra persona, sea para bien o sea para mal. Si el objetivo de ella era producto de lo que establece la Torá y tener descendencia, mañana no podía presentarse y decir, bueno, lo que pasa es que Judá se acostó conmigo. Porque entonces quiere decir que mintió. Y delante de Hashem estaría muy mal, porque la acción de ella reflejaba algo totalmente diferente cuando lo hizo. Si ahora avergüenza, desacredita a Judá diciendo lo que hizo, entonces la intervención del cielo se va a ver manifiesta. Porque hay algo que se llama Ashgaha Pratit, y es la supervisión de Hashem en todo. Y si esa supervisión está presente cuando Tamar lo hizo,
Tamar debe ser fiel a lo que ella inició o tuvo como motivación cuando estuvo con Judá. Pero Judá, cuando ella se le acerca, miren cómo ella se le acerca a Judá. Y ahora vemos que Judá pide acercarse a la autoridad de Egipto. Lo que hizo Tamar con Judá, también Judá lo hizo con una autoridad, porque son principios. Cuando vemos nosotros cómo Natán va a confrontar a David, no lo hizo en una declaración delante de todo el mundo ni nada. Dice que se acercó a David. Y esa es la forma de proceder. Cuando alguien actúa de forma indebida, lo manifiesta públicamente. Por eso cuando alguien públicamente desacredita, critica, condena, juzga a otro, se está juzgando a sí mismo porque está hablando de su condición y de la forma como actúa indebidamente. Aunque pudiera decir, es que esto me justifica mi acción, pues no es así. Y entendemos, porque hemos estudiado la Torah, que lashon hara es decir algo de alguien que puede ser cierto, pero que no tenemos la autoridad y mucho menos el derecho de decirlo. Así que vemos que ahora Judá, viendo lo que hizo Tamar, dice, tú has sido más justa que yo. Tú has sido más justa que yo. Eso es una cualidad que tiene Judá muy importante y que vemos también acá en el momento en que habla con Joseph, viéndolo como una autoridad de Egipto sin saber que era su hermano, dice lo mismo. Él ruega que pueda hablar a la autoridad de Egipto y le dice, tu siervo. Y habla de la autoridad como mi señor. No le dice usted señor, no, usted mi señor. O sea, él asume y acepta la autoridad de Joseph como la mano derecha de Faraón sobre él. Judá, aplicando esa sabiduría, si se molesta con Joseph, aun cuando tenga la razón, porque era incorrecto lo que había sucedido con Benjamín, podía perder más. Por eso, tener que pensar qué es lo correcto, qué es lo apropiado, es sumamente importante, y eso solamente lo puede experimentar alguien que tiene dominio propio. Alguien que no es impulsivo, alguien que se deja llevar por las emociones, como dicen por allí, alguien arrebatado, que simplemente se le sube la sangre a la cabeza y actúa y dice lo que es y lo que no es, y luego no pueden recogerse las palabras. No decir lo que se le antoja, lo que quiere por la impulsividad, porque esto puede generar más problemas que el existente. Miren que el Midrash, como comenté previamente, dice que Judá le dijo Baigash y que se acercó con ganas de matar a Joseph, porque vio que era una autoridad cruel y que había actuado de manera injusta. Pero él también pensó en que iba a perderlo todo cuando actuara de esa forma, y no solamente él, sino que su acción también iba a repercutir sobre toda su familia. O sea, él pensó, un momentico, esto es lo que yo siento, pero esto es lo que va a suceder si me dejo arrastrar por mis sentimientos. Pero cuando Judá se acerca, se calmó para hablar más bien al corazón de Joseph. Él pensó más bien cuánto puedo perder, qué es lo más conveniente, debo actuar de forma tranquila, lo que quiero hacer es interceder por Benjamín, aquí lo que está en riesgo es la vida de mi hermano menor y con él la de mi padre, que ya lo hicimos sufrir bastante con Joseph.
En el acto de Judá hay dos opciones que se ven de forma palpable que pudiera ser el comportamiento de alguien frente a una situación como esta, donde pudiera verse como una injusticia por parte de la autoridad y cómo debería yo actuar frente a la injusticia. Y entre estas dos opciones hay una diferencia abismal entre ellas, porque las dos opciones son una, la vergüenza, y otra, la humillación. La humillación es cuando alguien de manera externa le dice algo de manera pública o personal que lo hace sentir mal, desvalorizado, desacreditado, vejado, maltratado. Es la acción de otra persona en contra de él. Eso es una humillación. Yo actúo contra alguien, lo desacredito, lo critico, hago cualquier cosa, es una humillación. ¿Ok? La vergüenza, a diferencia de la humillación, que es algo externo que te afecta, la vergüenza es algo interno, porque es una cualidad muy elevada que muy pocas personas logran alcanzar. Cuando no hay vergüenza, la persona no mide sus palabras ni sus acciones. Piensa que lo que está haciendo está bien, o que lo que está haciendo no importa lo que otra persona pueda llegar a pensar, y eso muestra que ya no tiene límites, que no hay algo que lo frene, y por lo tanto actúa de manera descontrolada. Hay personas que justifican acciones incorrectas haciéndolas públicas y diciendo que ellos no le da pena, o no se van a esconder, o no van a hacer las cosas de la forma como algunos las hacen. Y haciendo o diciendo esto creen que son mejores que otros, cuando lo que están es mostrando que son personas que no poseen vergüenza. Y eso es lo lamentable. Judá tenía dos opciones, una, la vergüenza y la humillación. Decía que la vergüenza es una cualidad elevada porque es cuando tú tienes conciencia de quién eres y cuando tú ves más allá. Judá pensó que hicieron mal con Joseph y que de alguna manera están viviendo ahora las consecuencias, y él se sentía avergonzado. Cuando eres una persona muy justa, honesta, con un nivel de prestigio, con una reputación o una posición, y de pronto te das cuenta que tu acción no fue la mejor, no estuvo bien, sientes vergüenza, te sientes mal contigo mismo. Y es una vergüenza que no es producto de que no estás consciente de tu realidad y de lo que tú eres como ser humano. No, yo estoy consciente que soy ser humano, yo estoy consciente de mis limitaciones y que como ser humano lo que estoy haciendo, otros también lo pueden hacer porque no he trabajado mis cualidades, porque no conozco mi mundo interior. Todo eso lo tiene en consideración alguien con un nivel muy elevado de conciencia. Pero por yo entender que soy ser humano, por entender que tengo limitaciones, no justifica que haga algo que sea incorrecto o no lo apruebo, porque me da vergüenza, y esa vergüenza es la que me hace rectificar, o esa vergüenza es la que hace que yo pueda transitar por la Teshuvá. La vergüenza es cuando yo me doy cuenta que me equivoqué en algo que podía no hacer, o que hiciste y que no deberías haberlo hecho, o algo que yo hice y que no debía hacerlo, o algo que no debía y terminé haciéndolo. ¿Ok?
Yo de pronto no tenía que haberle dicho esto a esta persona y lo hice y me da vergüenza. O yo debí haberme quedado quieto, calmado y resulta que reaccioné, también me da vergüenza. Judá nos enseña que es sumamente importante cuando nosotros decidimos más por la opción de la paz, de ese shalom y asumir la vergüenza, que seguir defendiéndose delante de la autoridad que era Joseph, aunque tuviera razón. A veces toca bajar la cabeza por un bien mayor. Que Judá empezara a reclamar y a decir que era injusto lo que se estaba haciendo con su hermano, no le iba a ayudar mucho. Era mejor, estoy simplemente delante de una autoridad, pero delante de esa autoridad o por encima de esa autoridad está Hashem. Y yo voy a dejar que sea Hashem el que actúe en mi favor. Vemos que dice Vaigash, se le acercó. Según la raíz, la palabra que expresa la acción de acercarse a alguien que puede tener significados diferentes. O sea, esta palabra Vaigash puede tener varios significados. Puede significar la acción de alguien que se presenta ante un tribunal para defender una causa o un pleito o algo que se está presentando, como lo vemos en Devarim capítulo 25 o Deuteronomio 25. Otra forma en que podemos nosotros ver la palabra Vaigash es que también se puede relacionar con acudir. Acudir o ir con alguien como aquel que va como a apaciguar, a calmar a un adversario. Como vemos nosotros en el caso de Josué capítulo 14. O también pudiera ser avanzar o acercarse para librar una batalla, como lo vemos en el segundo libro de Samuel capítulo 10. Son estas las formas en las cuales la persona puede proceder cuando se ve la palabra Vaigash utilizada. Dice claramente se le acercó. Vaigash. Vaigash viene de una raíz que es gash y que también está relacionada con el verbo nagash. Y dijimos que hay 3 actitudes que se describen con esta palabra y que todas, cuando vemos la palabra Vaigash, siempre se traduce como y se acercó. Pero esta expresión revela el grado de madurez alcanzado por alguien. O sea, manifiesta la confianza en la inocencia de todos al defenderles ante tal situación, apaciguando al adversario, pero también dispuesto a liberar una batalla, como el caso de Judá. O sea, Judá tiene confianza en la inocencia de su hermano y va a defenderlo, pero también su actitud es de conciliación, es de apaciguar, es de calmar todo, ¿no? Una palabra apacible puede calmar la ira de alguien, pero está preparado para luchar. Por eso, esa exclamación de ¡ay, Señor mío! Es una manifestación de profunda angustia y sometimiento por parte de Judá a Joseph como autoridad de Egipto sin saber que era su hermano. Vemos acá que dice que se le acercó o le pide acercarse. Dice, te ruego que permitas. ¿Ok? Se traduce del hebreo na, que denota el grado de humillación, o sea, de cómo se sometió, cómo se doblegó, cómo queda subyugado a otra persona. Es como aquel que abre su corazón y está sacando todo lo que hay en representación de todos sus hermanos y simplemente apela a esa autoridad para que actúe en su favor. O sea, denota un grado de humildad por parte de Judá. Y
Esta partícula primitiva hebrea, que es la palabra na, por lo general se puede traducir como te ruego ahora, te suplico, te pido. Según Rashi, Judá al acercarse a Yosef estaba dispuesto a hacer las tres cosas que revelaban esta expresión Baigash. O sea, se acercó para defender a su hermano, presentando las razones por las cuales no podía dejarlo como esclavo, pero también lo hizo pensando más bien en apaciguar los ánimos y que de esta manera todos salieran bien librados y evitar un conflicto mayor, pero también con toda firmeza y sin tener miedo ni tener el más mínimo de temor por hacer algo para defender la causa si las cosas salían de la peor forma. Es importante estas tres cualidades en la vida de un sádic. Un sádic, un justo, debe ser alguien que esté dispuesto a defender a otro, a ayudar a otro, a colocarse en el lugar de otro y luchar en su favor. Pero un sádic también es alguien que tiene una actitud de conciliación, de apaciguar, de oír las partes, de mantener como que un equilibrio en medio de todo esto. Un sádic siempre está buscando que surja o que mejor dicho, no surja una crisis o un conflicto mayor. O sea, lo que está buscando es minimizar o hacer que el problema no crezca, sino que más bien disminuya. Pero un sádic también es alguien firme, alguien de grandes convicciones, alguien que lucha sin temor para defender lo justo. Y por eso es importante tener estas tres cualidades. Y sobre todo, para poder desenvolverse de forma apropiada actualmente en una sociedad tan convulsionada como esta en la cual vivimos, en la cual no podemos cerrar los ojos mientras estemos en este exilio que nos puede causar mucho daño. Y el resultado de la combinación de estas tres actitudes es una proyección perfecta de lo que es el carácter del Mashiach, como enseñan los sabios. Judá se llegó a él o se acercó a él y diciendo: te ruego, mi señor, que pueda hablar tu siervo una palabra en presencia de mi señor, y no se encienda tu ira contra tu siervo, porque tú eres igual a Faraón. Si esto lo vemos, es algo fuerte. Judá iba a defender a su hermano menor. Pero cuando Judá dice, tú eres igual a Faraón, el comentario de Rashi es que Judá le está diciendo a Yosef, sin saber que es su hermano, es que tenga memoria, que recuerde quiénes son ellos, que no actúe de una forma indebida y que pueda suceder lo mismo que en los días de Sara y Menú, cuando les dio lepra. Que se cuide de eso, de actuar de forma injusta. Por eso le dice, tú eres igual a Faraón. O sea, lo que sucedió a Faraón por su acción, tú eres igual a él, no cometas el mismo error. O sea, ten cuidado de hacer algo contra nosotros. Recuerda quiénes somos nosotros, quién es Abraham, quién es Hashem. Así que es interesante cuando vemos los comentarios de los rabinos y lo que explican detrás de todas estas palabras y cuánto nos aportan a nuestra vida. Vemos que Yosef esperó muchos años para haber cumplido los sueños, que tenían un gran vínculo con grandes eventos proféticos que Hashem le había mostrado. Sin embargo, Hashem demuestra su promesa cuando, por circunstancias casi increíbles, Yosef se encuentra en eminencia en Egipto y sus hermanos suplicando a sus pies. No cabe duda de que Yosef era un hombre
de un carácter humilde, un hombre procesado, un hombre que había desarrollado dominio propio, un nivel de conciencia muy elevado, con gran madurez, y demostró delante de sus hermanos todo esto. Inclusive cuando se descubre ante sus hermanos al anunciarles que él era ese hermano que ellos querían matar, que ellos vendieron años atrás. Sin embargo, y es algo que aprendemos de nuestro pueblo, de los labios de Joseph nunca salió un reproche, nunca salió una crítica, nunca salió un juicio, un señalamiento. No, él atribuyó todo acontecimiento a los designios de Hashem. Él asumió que todo lo sucedido era parte de un plan, que no era el plan que ellos hubieran pensado o el mejor o como ellos hubieran querido haberlo hecho o vivido, evidentemente, pero que toda esta situación quedó revertida para bien y que todo lo que pasa en este mundo es porque Hashem lo permite, por cuanto ahora toda su casa podía ser salva al tener alimentos en medio de una hambruna de tanta escasez. Ahora Joseph podía darle a ellos mucho. Por eso él les dice de forma reiterada que no se preocupen, que se queden tranquilos, que no tengan temor, porque no fueron ellos los que lo llevaron a ese lugar, fue Hashem. Y ellos simplemente fueron un instrumento. Cuando nosotros aprendemos a ver a aquellas personas que nos hacen daño como instrumentos de Hashem para nuestra promoción, para nuestro crecimiento, los vamos a ver con ojos diferentes. Cuando empezamos a ver a aquellas personas que nos desean mal, que actúan contra nuestra, que dicen cualquier barbarie, que con razón o sin razón, esos que siempre levantan la bandera de la justicia y la verdad, pero que todo lo hacen desde su amargura, desde su resentimiento, desde esa rabia, de eso que tienen, pero que lo encubren con esa máscara, con ese disfraz. Ellos son simplemente instrumentos. Hashem en su momento, autoridades, los llamó mis siervos, autoridades que no eran de Israel, autoridades de extranjeras, inclusive reyes, pero para su plan fueron utilizados y los llamó sus siervos. Todas estas personas que están cercanas a nosotros y que nosotros las podemos definir para bien o para mal, a la final todos colaboran en el propósito. Lo único que hay algunos que colaboran bajo nuestro criterio para bien y otros bajo nuestro criterio para mal. Pero de acuerdo al concepto hebreo, ¿quién es tu amigo? Tu amigo es aquella persona que de alguna manera es utilizada por Hashem para llevarte a cumplir tu propósito. En el caso de Yehoshua, vemos nosotros como Pedro se coloca en el medio impidiendo que Yehoshua fuera apresado. Y lo llamó Satán. Satán como aquel que es un adversario, como el que se mete en el medio. Y a Judas, que lo vendió, lo llamó amigo. Quiere decir que la forma como nosotros vemos la amistad es totalmente diferente a como la escritura, la Tanakh, nos la enseña. Nosotros pensamos que nuestros verdaderos amigos son los que siempre sonríen con nosotros, los que nos aplauden todo, los que nos celebran todo, y no es así. Un verdadero amigo es el que dentro del marco del respeto y con mucha prudencia y con mucha sabiduría también te hace ver tus errores y te los dice, pero también está contigo para decirte
lo bien que puedes hacer algo. Y no es porque sea la persona un juez que está midiendo tus actuaciones, sino que en un momento dado puede llegar a opinar y decir esto está bien o esto está mal. Así que todas esas personas que actúan en nuestra contra simplemente nos están ayudando en esa promoción para que pasemos de nivel, para que salgamos de un entorno, porque a lo mejor sin esa situación y sin esas personas nos hubiéramos quedado en nuestra zona de confort, nos hubiéramos quedado en ese lugar donde nos sentíamos bien, pero Hashem tuvo que incomodar el nido y a veces hasta destruirlo para que nosotros salgamos. Y eso nos pasa. Por eso tenemos que ver las cosas con una óptica totalmente diferente y darnos cuenta que en nuestra vida todo es para bien. Que en nuestra vida todo tiene un propósito. Que en nuestra vida siempre lo que nos sucede es porque está dentro del plan de Hashem. Y eso es algo que nadie puede cambiar. Lo que Hashem tiene para mí se va a cumplir. Nadie tiene una autoridad o un poder mayor que Hashem para impedir que sus planes y sus propósitos se cumplan. Y eso es algo que debemos tener claro. Entendemos como seres humanos que nos dan miedos, nos dan dudas, nos dan tantas cosas que vivimos a través de los sentimientos, las emociones, pero cuando tenemos confianza en Hashem, cuando caminamos más allá de la realidad, cuando tenemos conciencia, cuando maduramos, cuando tenemos presente todo lo que Hashem ha hecho en nuestra vida, simplemente decimos, este es otro episodio más donde veremos a Hashem actuar en nuestro favor. Este es otro episodio más, un nuevo escenario donde Hashem nos va a mostrar otra vez cómo Él actúa. Y lo seguiremos conociendo y nos seguiremos fortaleciendo y vamos a seguir creciendo. Que aprendamos a lidiar con situaciones dentro de la familia y que podamos más bien ser luz en medio de ellas, aprender a cómo superar los conflictos, actuando como Judá, pero también siendo precavido y darnos cuenta que a veces es mejor la paz que tener la razón. Hay gente que simplemente quiere tener la razón por asunto de orgullo, de soberbia, sin importarles la verdad. Pero si nosotros tenemos la verdad, ¿qué importa lo que otro pueda pensar y decir creyendo tener la razón? Si yo tengo la verdad, yo voy a procurar más bien la paz. Y si esa persona se siente bien pensando que tiene la razón, Baruch Hashem. Cada quien vive su propio engaño o cada quien se autoengaña como lo decida. O en este caso a lo mejor simplemente es una reacción. Pero sigamos adelante, sigamos aprendiendo y que cada enseñanza, cada parashá nos aporte mucho más y que esto nos permita avanzar. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasako Baruch.